Ya, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, 30 personas, hay bastante gente. Bueno, con la clase de hoy vamos a comenzar la segunda parte del módulo de UTI 4, que es la parte de vía aérea y circulación periférica. Ya estuvimos viendo circulación central, como lo más complejo, lo más... eh, tiene varias partes, tanto anatómicas, fisiológicas, estructurales, funcionales, eléctricas, mecánicas. Y ahora vamos a comenzar con la vía aérea y comenzar con la parte luego de circulación periférica, que también va a tener su particularidad, pero es un poco menos compleja. La vía aérea la vamos a dividir en dos sectores, una vía aérea superior y una vía aérea inferior. Para la clase de hoy y las clases que vienen, cualquiera de los libros que está ahí les va a servir para poder estudiar estos temas. Está muy detallado, está muy bien explicado. Y cuando se haga alguna mención de la parte funcional de estos temas, recurrimos a los libros de fisiología que les voy a nombrar en un oportuno momento. Pero para comenzar a entender el sistema respiratorio, con los libros de referencia ya está más que suficiente. Este sistema respiratorio se va a dividir en dos grandes sectores. Un sector superior está conformado por la rinofaringe, nasofaringe, orofaringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiofuentes, donde a partir de la tráquea se va a comenzar a formar la vía aérea inferior, y luego vienen los bronquiofuentes y vienen los bronquiolos segmentares, lobares y terminales. Este árbol respiratorio tiene una parte que uno lo puede explorar clínicamente, la vía aérea superior y luego la vía aérea inferior, y nos apoyamos mucho para el estudio de este sistema respiratorio en las imágenes, tanto radiografías de tórax como tomografías, resonancias magnéticas, ecografías, broncogramas aéreos, fibrobroncoscopías, etc. Un montón de estudios que nos permiten ver a esta vía aérea, a este sistema respiratorio. Obviamente que también podemos acceder clínicamente para poder estudiarlo. El sistema respiratorio tiene algunas funciones principales que son inherentes a sí mismo y se cumplen en diferentes sectores. Vamos a diferenciar dos grandes grupos de funciones. Uno va a estar dado por la conducción del aire y otro va a estar dado por el intercambio gaseoso. La parte de la conducción del aire involucra a la vía aérea superior y a la vía aérea inferior, y la parte del intercambio gaseoso va a involucrar únicamente a la vía aérea inferior. Esto, por supuesto, que pasa en los humanos. Hay otros animales menos complejos que respiran por la piel, tienen otros elementos.
para poder cumplir la función de intercambio gaseoso. Además, no solamente es conducir el aire, sino que aparte para que se pueda dar ese intercambio gaseoso de forma adecuada, ese aire tiene que llegar a una temperatura adecuada y con una humedad determinada. Entonces la vía aérea se va a encargar de humedecer a este aire que ingresa, porque el aire ingresa frío del exterior, lo va a encargar de humedecer, y a su vez lo va a calentar. También ingresa frío y lo tenemos que calentar a la temperatura corporal, que son 37 grados. Por otro lado, la conducción no siempre es hacia adentro del organismo, a veces también es hacia afuera, y es lo que nos permite la fonética, el habla. Cuando hablamos, nosotros exhalamos aire que hacen vibrar eh, las cuerdas vocales, que son parte de la vía aérea, que permiten emitir sonidos. Por otro lado, la vía aérea superior también nos va a permitir sensar el olfato, como por ejemplo pan recién horneado, pasto, lluvia, etc. Y posteriormente se va a dar el proceso en la parte de la vía aérea inferior, que es la hematosis, que es el intercambio gaseoso sanguíneo, es decir, intercambio de gases entre un sector y otro, y eso se lo conoce como la respiración. Para que todas estas funciones se den, que vamos a ver en detalle a lo largo de estas clases, tenemos que analizar todo el sistema respiratorio, toda esta vía aérea. Y va a haber un sector encargado de la conducción principalmente, pero no únicamente, y va a haber un sector encargado del intercambio gaseoso principalmente. Vamos a estudiar las cavidades nasales, los senos paranasales, la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios y bronquiolos de conducción, que son básicamente los sectores de la vía aérea que se encargan de conducir, humidificar el olfato, la temperatura del aire. Y por último, en los bronquiolos alveolares y en los alveolos se va a dar el intercambio gaseoso. ¿Bien? De esta forma, vamos a encontrar que para poder cumplir estas funciones tenemos que analizar tanto los sectores de la vía aérea superior como de la vía aérea inferior. Acá en este esquema, acá estamos en un esquema en el cual se ve anatómicamente cómo está compuesto los diferentes sectores del sistema respiratorio. Aquí vemos un esquema en corte sagital, donde podemos ver cómo están compuestos desde el interior. Vamos a dividir a la vía aérea en dos sectores, unas superiores y unas inferiores. A las superiores las vamos a llamar extratoráxicas, que están por fuera del tórax, que involucran la bucofaringe, nasofaringe, senos paranasales y cavidades nasales, que se encargan de la conducción, el olfato, la fonética, como vamos a ver ahora. Y luego tenemos la vía aérea inferior o intratoráxica, que las vamos a dividir en dos clasificaciones, extrapulmonares e intrapulmonares. Las extrapulmonares están haciendo referencia a que estamos fuera del pulmón, bronquios fuentes, tráquea, laringe, faringe, y las intrapulmonares a la que estamos dentro mismo del órgano pulmonar, el pulmón, que va a estar, vamos a encontrar bronquiolos y alveolos. De estos bronquiolos vamos a ver que vamos a tener bronquiolos de conducción, bronquiolos respiratorios, diferentes tipos de bronquiolos que van a cumplir diferentes tipos de funciones. Esta vía aérea superior, vamos a comenzar analizando la parte más externa, la primera, la que primero toma contacto el aire, que son las cavidades nasales. Estas cavidades nasales, acá podemos ver un corte, acá vemos la cavidad nasal, que está formado por cámaras que se encuentran separadas por un tabique, un sector óseo, ya cuando vieron cráneo, vieron el tabique nasal óseo, y un sector cartilaginoso, el cartílago hialino, que separa una cavidad nasal de otra cavidad nasal. Habitualmente es algo que hagamos una rinoscopía, nosotros no vemos así la cavidad nasal, sino que lo que observamos es esta situación, donde podemos observar claramente las narinas
en las cuales tenemos en los humanos son dos orificios de entrada donde ingresa el aire, y que contiene una gran cantidad de vellos que se utilizan para atrapar partículas, microorganismos, etc. Pero vamos a ver qué epitelio tenemos aquí en las narinas y qué función cumple. Una vez que el aire ingresa a través de las narinas, va a llegar al vestíbulo nasal, que es el sector donde se encuentra el ingreso a las coanas. ¿Bien? Este vestíbulo nasal, que es como toda palabra lo dice, el vestíbulo, digamos, que es la primera porción de la cavidad nasal, va a tener una región respiratoria y una región olfatoria, y va a tener en el interior cornetes. Los cornetes, que aquí se pueden ver mejor en este esquema, superior, medio e inferior, son sectores que lo que hacen es aumentar la superficie de contacto. Son como protuberancias que lo que hacen es aumentar la superficie de contacto. Esta superficie de contacto lo que hace es aumentar la probabilidad de que el aire se caliente y se humidifique. A mayor cantidad de superficie de contacto, mayor cantidad de intercambio de calor y de humedad va a existir. ¿Se acuerdan en el COVID cuando se hacía el hisopado? Obviamente el hisopo no llega hasta acá, de hecho no atraviesa las cornetas porque no se tronca contra ellos, no avanza, sino que el hisopado va a lo sumo hasta acá, en este sector. Bien, por eso que se ponía el paciente con la cabeza, el mentón extendido hacia detrás y se mantenía un ángulo de 90 grados con el hisopado nasofaríngeo, como se realiza la toma de muestra, que no se hace solo para el COVID, se hace para otros virus o otras bacterias o otros elementos, y llegaba hasta aquí. Este vestíbulo nasal, que contiene estos elementos, va a contener diferentes sectores, y cada uno de estos sectores va a estar contenido por una diferente un tejido diferente. Si bien es un mismo órgano, va a haber tejido que lo va a conformar de forma diferente para cumplir funciones diferentes. En los vestíbulos nasales vamos a encontrar un epitelio muy similar a la piel, porque de hecho es una continuación de la piel del macizo facial, de la cara. Vamos a encontrar un epitelio estratificado plano, con vibrisas, que son los vellos que yo les comentaba, esos pelitos, y glándulas secretoras seromucosas, que son las que van a formar lo que conocemos como moco, que vamos a ver qué células forman esta excreción. Posteriormente encontramos una región respiratoria a nivel medio inferior, en donde se va a dar el acondicionamiento del aire, es decir, la humidificación y el cambio de temperatura, que va a estar recubierto por un epitelio certificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Y acá voy a hacer la primera distinción de este epitelio. Fíjense que es el epitelio pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Para no estar repitiendo todo el tiempo eso, que va bastante largo, se lo denomina a este epitelio respiratorio. O sea, cada vez que digamos epitelio respiratorio, vamos a estar diciendo epitelio certificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Posteriormente, en la parte más superior y posterior de la cavidad nasal, vamos a encontrar la región olfatoria, en la cual va a haber un epitelio respiratorio y neuronas olfatorias. Es decir, que nosotros no sensamos el olfato dentro de toda la cavidad nasal. Fíjese que cada sector tiene diferente función. Nosotros los humanos, el olfato lo sensamos solamente con la porción superior y posterior, donde se van a encontrar estas neuronas. Entonces, si miramos a mayor detalle cada uno de estos sectores de la cavidad nasal, el vestíbulo, la región respiratoria, la región olfatoria, vamos a observar cada una de sus características. El vestíbulo nasal, como ya dijimos anteriormente, está compuesto por un epitelio similar al de la piel, que tiene vibrisas y glándulas secretoras, y que la función es
atrapar partículas. No solo partículas, sino también microorganismos, etcétera, etcétera. Puede ser también algún elemento nocivo, puede ser también, no se me ocurre algo más que partículas y microorganismos que pueda atrapar. El objetivo es que eso no llegue a los pulmones, porque eso puede causar una infección y quede atrapado en la cavidad nasal. Y luego vienen vamos a hablar de los cornetes, que también colaboran con esa función al aumentar el área de superficie para justamente no solamente humidificar y cambiar la temperatura del aire, sino también colaborar con el detenimiento de estas partículas o cuerpos extraños. Una vez que el aire atraviesa este vestíbulo nasal, ingresa a la cavidad nasal y se va a encontrar con la cavidad respiratoria, que es este sector que aparece aquí. Esa dijimos que estaba compuesta por el epitelio respiratorio. Aquí podemos ver una imagen de este epitelio respiratorio, en el que vamos a encontrar que va a haber una mucosa de un epitelio pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, con epitelio respiratorio. Fíjense, células de diferentes niveles, todas con tamaño de membrana basal. Acá podemos ver células caliciformes con su aspecto claramente en forma de cáliz, con citoplasma apical pálido. Acá podemos ver las cilias. Entonces, claramente clasificamos a este epitelio como respiratorio. Por debajo encontramos una lámina basal y más hacia abajo una lámina propia. El tejido conjuntivo laxo, como siempre, debajo de todo epitelio. Esta lámina propia va a estar adherida al hueso nasal, los huesos de la cavidad nasal, adherida al periósteo y al pericondrio en el tabique nasal en la parte del tejido cartilaginoso. Porque recuerden que hay una parte ósea y una parte cartilaginosa. También en esta región respiratoria vamos a encontrar a los cornetes, con las estructuras que yo les comentaba anteriormente, en la cual lo que hacen es aumentar la superficie de contacto para condicionar mejor el aire. Hace que el aire se contacte, se mueva más, se contacte y se genere un mejor acondicionamiento del aire. Si miramos a más detalle este epitelio respiratorio, vamos a observar claramente una imagen similar a esta. Células caliciformes con sus aspectos de cáliz, citoplasma pálido, núcleo basal heterocromático, células a diferentes niveles, basales, cilíndricas, con cilios, por lo cual nos ayuda a clasificar a este epitelio como epitelio estratificado cilíndrico ciliado, con células caliciformes, y en microscopía electrónica podríamos observar algo similar a esto. Fíjense, los gránulos de mucinógeno. Estos gránulos de mucinógeno de las células caliciformes son las células que van a formar lo que nosotros vulgarmente le decimos como moco, en realidad son secreciones nasales. Ese moco puede adquirir diferente coloración, puede ser mucoso verde, blanquecino, transparente, purulento, dependiendo de si hay una infección o qué tipo de cuadro clínico estemos cursando. Las células ciliadas, al tener cilios, lo que hacen también es aprovechar para atrapar estos microorganismos y estas partículas que están por allí circulando que no alcanzaban los cornetes para poder atraparlos. De hecho, en microscopía electrónica de transmisión podemos ver parte de estas cilias y si miramos este epitelio desde arriba con microscopía electrónica de barrio, vamos a observar algo similar a lo que aparece aquí, en lo cual podemos ver las células caliciformes, Golvet Cell, con pequeñas microsociedades, y luego las células cilíndricas con grandes cilias que salen hacia él. Debajo de este epitelio vamos a encontrar la lámina propia que va a estar adherido, ya dijimos, a la parte del tejido cartilaginoso hialino, de por ejemplo el cartílago hialino, o al periósteo, el tejido óseo propiamente de la cavidad nasal. Ahora, ¿qué células encontramos acá en esta mucosa respiratoria? Dijimos dos, dijimos células cilíndricas, o tres, células cilíndricas, células basales y células caliciformes. Pero en la región respiratoria, en la mucosa respiratoria, encontramos mucha mayor cantidad de células. Encontramos 5 tipos de células. Las células ciliadas, que ya las mencionamos, las células caliciformes, que ya las mencionamos, las células basales, que actúan como células madres, que ya las mencionamos, y encontramos
células en cepillo, que se denominan así por su característica estructural, que son células quimiosensoriales, son receptores que sensan químicos dentro del cuerpo, son como neuronas modificadas, están vinculados al comportamiento. Por ejemplo, uno siente olor a humo, ¿no? Bueno, se actúa un mecanismo de huida, primitivo. Y luego tenemos las células de Kuczynski o de pequeños gránulos, que son células endócrinas que liberan hormonas a nivel, o citoquinas en realidad a nivel de el epitelio respiratorio. Entonces, si uno dibujaría un epitelio respiratorio, haría algo similar a esto, donde podría identificar los 5 tipos celulares que venimos mencionando. Esto obviamente es teórico, también se puede, más allá que teórico, digo, se puede diferenciar con inmunohistoquímica, pero obviamente al microscopio uno va a encontrar algo similar a esto y va a ser muy difícil identificar las células de Kuczynski, las células de basales, las células de pequeños gránulos, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente lo que uno usa son las células cilíndricas, ciliadas, y las células caliciformes como grandes datos, y una buena imagen luego podrá observar las células basales posteriores. Esto mejora con la microscopía electrónica de transmisión, por supuesto, en la cual podemos observar mejor a estas células y sí ya empezar a ver cada una de las particularidades e identificar a cada una de estas células. Fíjese que aquí, en este epitelio respiratorio, por ejemplo, no se observan células caliciformes. No hay, sino que tenemos células ciliadas, clínicas ciliadas, y células que contienen pequeños gránulos en su interior, que parecen como salir hacia afuera del epitelio, como si estuvieran secretando algo, por así decirlo. Y debajo encontramos la lámina basal y más por debajo la lámina propia con el tejido conjuntivo lácteo. Para esto siempre que hablemos de la función respiratoria, perdón, del epitelio respiratorio. Vamos a ver que el epitelio olfatorio tiene otras características. Por debajo de este epitelio respiratorio vamos a encontrar la lámina propia, que va a tener un tejido conjuntivo laxo, como pueden ver aquí, abundantes vasos sanguíneos, por eso que acá ven vasos sanguíneos, acá ven otro, fíjense acá un eritrocito adentro del vaso sanguíneo, o sea que uno puede decir que este vaso sanguíneo mide de diámetro 7 micras, este vaso sanguíneo, este vaso sanguíneo, este vaso sanguíneo es más pequeño. Nos damos cuenta que son vasos sanguíneos, ¿por qué? Porque los rodea un epitelio simple plano. Recuerden de la UTI1 los conductos glandulares, porque también tenemos glándulas, secretamos moco, tienen epitelio cúbico simple, como pueden ver aquí. Estos son todos conductos glandulares y no son vasos sanguíneos. Además, no encontramos elementos formes de la sangre en su interior. Esto, gran cantidad de vasos sanguíneos, lo que genera es una gran irrigación de la cavidad nasal, lo cual permite el intercambio de temperatura, calentar a ese aire frío que ingresa del exterior. Y los conductos son conductos de glándulas exócrinas, de acinos mixtos, que lo que hacen es colaborar con la formación de moco. Acá podemos ver un epitelio respiratorio. Fíjense acá esta glándula, el conducto glandular, como sale hacia el exterior. Y fíjense acá está gran vaso sanguíneo con abundantes elementos formes. Acá hay otro, acá hay otro. Esto explica por qué la cavidad nasal no solamente forma moco, sino que aparte sangra. Se lastima y sangra. Esto explica por qué muchos pacientes tienen sangrado espontáneo. El sangrado de la nariz se denomina epíxtasis. Una epíxtasis es un sangrado anterior de la nariz o posterior, dependiendo de dónde venga. Anterior si viene de la región respiratoria y posterior si viene más de la región olfatoria. Hay formas de diferenciar clínicamente anterior y posterior esa epíxtasis. Y por supuesto que este aire que ingresa no solamente viene frío, sino que también viene con elementos nocivos, bacterias, virus, COVID, etc. Entonces tiene que haber todo un sistema inmunitario que colabore con la detención de estos elementos nocivos. Por eso encontramos una gran cantidad de células inmunitarias, como en toda mucosa, donde van a predominar los linfocitos T, los macrófagos
Y vamos a encontrar una gran cantidad también de plasmocitos secretores de la inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina que abunda en las mucosas. Ahora, esto que estamos describiendo sucede únicamente en la región respiratoria, la parte de conducción, la parte más anterior e inferior. Pero en la parte más superior y posterior vamos a encontrar la región olfatoria. Y en esta región olfatoria vamos a encontrar ya no una mucosa respiratoria, sino una mucosa olfatoria, compuesta por la lámina propia y un epitelio olfatorio, que podemos ver en esquema, y una imagen de microplasia tónica de transmisión, donde en el esquema podemos observar las glándulas seromucosas que veníamos describiendo con sus conductos, las células cilíndricas. Fíjense que no hay células caliciformes, pero tenemos estas células que presentan una prolongación superior que se ramifica y una prolongación inferior que es contactada por aferencia. Estas células que aparecen aquí son neuronas olfatorias, como pueden ver aquí también en este esquema. Por lo tanto, en la región olfatoria, a diferencia de la región respiratoria, de parte de conducción, no hay células caliciformes, sino que tenemos un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, sin las células caliciformes. Vamos a encontrar células basales, vamos a encontrar células en cepillo, y vamos a encontrar estas células olfatorias o neuronas olfatorias, que son las que nos van a permitir sensar diferentes tipos de olores. Estas neuronas olfatorias son neuronas bipolares, tienen una porción, como ya les mencioné anteriormente, que es contactada por una aferencia y una porción que tiene los receptores periféricos, como si fuera una célula que veíamos en la médula espinal, en la UTI3. De hecho, hablamos un poquito de en los receptores periféricos la función de las células olfatorias. Tiene una acción amilínico y como toda neurona está sostenida por glía. Estas células de sostén o glía lo que hacen es colaborar con el mantenimiento y el sostén de estas neuronas. Si miramos a este epitelio olfatorio a microscopio electrónico, vamos a encontrar algo similar a esta imagen, en la cual vamos a ver un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, sin células caliciformes, como claramente se observa. Vamos a encontrar células grandes con núcleo eucromático y núcleo evidente, como toda neurona, que son las neuronas olfatorias, y luego la célula de sostén. Por debajo de este epitelio, obviamente, hay la lámina propia compuesta por los vasos sanguíneos, las glándulas que ya describimos, y fíjense aquí cómo tenemos cortes transversales de nervios. ¿Qué nervio? El nervio olfatorio o primer par craneal. Con mayor detalle, observaríamos una imagen similar a esta, en la que podemos ver este epitelio, con las células de sostén, las células basales, las células respiratorias, las glándulas, los nervios, los vasos sanguíneos. Aquí en esta imagen de un corte ultrafino, podemos ver mejor estos cilios, podemos ver mejor este epitelio certificado cilíndrico ciliado y por debajo la lámina propia. A ver, nosotros ponemos siempre el epitelio como en sentido nosotros decimos de cabeza superior, ¿no? Como si esto fuera acá la parte superior, pero en realidad recuerden que esto está invertido, ¿verdad? La parte superior de la cavidad nasal donde se encontraba el epitelio respiratorio y la C está como dado vuelta. Nosotros miramos así, pero en realidad está al revés. Entonces es que cuando se
contrae el diafragma y aumenta la presión intratorácica, perdón, disminuye la presión intratorácica, actúa como una bomba de vacío, ingresa el aire y el aire ingresa, toca el techo de esta cavidad nasal y así toma contacto con los axones amilínicos, perdón, con las dendritas de estas neuronas olfatorias y nos va a permitir sensar el olfato. Este olfato es sensado debido a, por supuesto, una diferencia de potencial de acción, una despolarización, pero también es posible sensarlo gracias a diferentes moléculas odoríferas. Estas moléculas odoríferas tienen que contener determinada particularidad química. De hecho, hay moléculas que no son odoríferas, no tienen olor. Por ejemplo, ustedes saben intoxicaciones con el gas, intoxicaciones con otras sustancias como el benceno, que no tienen un olor específico. Otras sustancias, como por ejemplo el olor al café, comidas, etcétera, tienen bastante conjugación molecular que nos permite sensar ese olor y ser reconocido por los diferentes receptores. Ingresa en la cavidad nasal, llega a esta región olfatoria, es sensada por estas neuronas, ocurre una despolarización que es transmitida en su axón amilínico y es contactada por las fibras aferentes del nervio óptico. Aquí podemos ver grandes cortes de haces de este nervio, perdón, nervio olfatorio. Bien, primer par craneal. Este nervio olfatorio es quien nos va luego a llevar hacia el cerebro para poder obtener información sobre qué estamos oliendo. Y de hecho el nervio olfatorio está muy interconectado pasa muy cerca del hipotálamo, está muy localizado, muy relacionado con la memoria a largo plazo. Por eso es que cuando nosotros tomamos contacto con algún olor particular, nos desprende algún recuerdo o nos lleva a alguna situación que experimentamos en el pasado. Los olores pueden desbloquear memorias porque están cerca de donde se almacena la memoria a largo plazo. Y esto es por cómo está discurrido el nervio olfatorio cerca del hipotálamo a nivel de los haces que van hacia la región olfatoria del encéfalo que ya trabajamos en la UTI 3. Y todo esto sucede a nivel de la cavidad nasal. Habíamos visto la cavidad nasal, las narinas, el vestíbulo nasal con sus diferentes regiones. Y ahora vamos a ver las coanas. Las coanas son los sectores donde vamos a encontrar cavidades neumáticas. Nuestra cara, nuestro macizo facial, presenta cavidades neumáticas. Se llaman cavidades neumáticas porque tienen aire. Uno las puede observar claramente con una radiografía de tórax, de macizo facial, una tomografía de cara. Se puede observar que dentro de nuestra cara tenemos aire, cavidades llenas de aire. Estas cavidades llenas de aire lo que hacen es aumentar la caja de resonancia de nuestra habla. Nuestro timbre de voz, si es más grueso, o más grave, o más agudo, perdón, está vinculado con el desarrollo de estas cavidades neumáticas. De hecho, las cavidades neumáticas se desarrollan en la adolescencia. Cuando somos infantes, no están todavía del todo desarrolladas estas cavidades neumáticas. Por eso es que nos cambia la voz cuando llegamos a la pubertad en la parte de la adolescencia.
Estas cavidades neumáticas lo que hacen es que nuestro aire que está en nuestro interior vibre de determinada forma y nos cambie la voz. Las coanas son estas cavidades, tenemos diferentes cavidades. Y también las podemos observar no solamente las podemos observar obviamente en un cráneo, en una imagen, sino que también podemos obtener preparados histológicos, donde vamos a observar esta gran cavidad nasal. Vamos a intentar identificar algunos sectores de esa cavidad nasal que obviamente no es de humano, pero es muy similar. Tenemos vestíbulo nasal, las narinas estarían por acá, pero no se ven. Esto que está acá es un germen dentario, un dientecito. Esto claramente es hueso, fíjense las trabéculas óseas, ¿bien? De los huesos planos de la cara. Tabique cartilaginoso, fíjense el sector bien basófilo de este cartílago hialino, que se continúa con el tabique óseo. Y dentro de esta cavidad nasal encontramos los cornetes inferiores y medios. Acá este sería el superior, pero esto porque tiene varias cavidades, porque no es humano, es un roedor, pero simulemos que es un humano. Cornete inferior, cornete medio. Acá estaría, y hace un aumento y observo mejor, acá estaría el epitelio olfatorio, y acá estaría el epitelio respiratorio, y acá empiezan a aparecer estas cavidades neumáticas que les venía comentando, que no solamente están en la cavidad nasal, sino que también se encuentran en los sectores paranasales, que están al lado de la pared nasal. Estas cavidades que están en el costado de la pared nasal se denominan senos paranasales. Estos senos paranasales, tenemos seno maxilar, seno etmoideo y seno frontal, también forman parte de las cajas de resonancia de la voz o de la cara, y también son cavidades que están llenas de aire. También están en comunicación con la cavidad nasal, por lo tanto contienen un epitelio respiratorio. Pero este epitelio respiratorio no tiene la función de calentar el aire, cambiar la temperatura, sino que es más bien generar caja de resonancia. Bien, esto se aplica a casi todos los mamíferos todos los animales que hacen sonido, ¿no? Obviamente la caja de resonancia de un elefante es mucho más grande que la de un humano, una ballena, etcétera, etcétera. De hecho, estos producen óxido nítrico que colabora con la vasodilatación pulmonar, también es capilar. Como sabés, el óxido nítrico es una hormona muy importante a nivel de la vasodilatación. Y que cumple función inmunitaria, porque al permitir la vasodilatación también favorece la extravasación vascular y permite que las células inmunitarias migren hacia el sector específico. Por debajo de este epitelio respiratorio vamos a encontrar también la lámina propia, que está formada por un tejido conjuntivo laxo, muy igual, todo muy similar a la cavidad nasal, en la cual va a estar adosado, en este caso, el periósteo de los macizo facial. Acá no hay cartílago, pues estamos en el macizo facial, y va a contener glándulas endócrinas, por lo cual estos senos paranasales, tanto los etmoidales, los frontales, como los maxilares, se pueden llenar de moco. Y esta llenada de moco, por así decirlo, se denomina sinusitis, en la infección de los senos paranasales. Para que se presente la sinusitis tiene que haber un taponamiento de los senos paranasales superior a 4 semanas. Menos de 4 semanas no es nada. Estos senos paranasales lo podemos identificar en una tomografía, fíjense, cavidad orbitaria, huesos de cráneo, huesos faciales, acá está el tabique, fíjense cornete inferior, cornete medio, y acá empiezan a aparecer los senos etmoidales, los senos maxilares. En el corte sagital vemos algo muy similar, seno frontal, acá tenemos todo el laberinto de
las coanas y se fue el nombre recién, los cornetes, y fíjense el seno frontal, el seno medial y obviamente el maxilar no, porque estaría más hacia adentro, hacia afuera de la pantalla, esto que está acá en la lengua, ¿bien? Esto es parte del cornete, perdón, esto que está acá es cornete de medio, esto es cornete superior, la lengua está más abajo, esto es paladar duro, la lengua es esto que está acá, esto es úvula, esto es rinofaringe, y acá estaría ya la orofaringe, estas son las coanas. Y visto desde arriba, a estos senos paranasales podemos verlo de esta forma. Cavidad orbitaria, globo ocular, y los senos paranasales, esfenoidales, etmoidales, y los maxilares están hacia abajo y los frontales están hacia arriba. Obviamente, a medida que aumentamos la resolución del estudio, esto se lo traigo para la gente que hace imagenología, sobre todo. Acá estamos viendo tomografía, acá estábamos viendo otra tomografía. Ay, que toque. Ok. Ahora fíjense si cambiamos de imagen y pasamos a la resonancia magnética. Vamos a observar una mejor disposición de los tejidos blandos, claramente podemos ver el globo ocular con el oblicuo externo, el oblicuo interno, el nervio óptico, podemos ver parte del cerebro, fíjense acá el lóbulo temporal, como se puede observar, podemos ver parte de estos senos etmoidales y el tabique. Mejoramos la resolución de la imagen para estudiar a estos senos paranasales. El estudio de los senos paranasales se puede hacer, obviamente, con imágenes como estamos eh, viendo, pero también podemos explorarlo clínicamente con una percusión en estos senos para ver si hay una obstrucción. Entonces el aire ingresó por las coanas, avanzó hacia la cavidad nasal, pasó por el epitelio respiratorio, pasó por el epitelio olfatorio, llegó a esta caja de resonancia de las diferentes cavidades paranasales y nasales, y luego va a seguir avanzando porque el objetivo es que llegue a los pulmones. Entonces, si uno sigue el aire, el camino normal del aire, narinas, cavidad nasal, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Fíjense lo importante que es que el aire ingrese por la cavidad nasal. Estamos hablando que calienta todo este aire, lo humidifica. ¿Bien? Y el aire ingresa por la boca, que muchas veces en muchas personas que son respiradores bucales se les llama, gente que ronca, gente cuello corta, gente con obesidad, los niños, cuando se nos tapa la nariz, que somos respiradores bucales. Todo este proceso de olfato, todo este proceso de humidificación, todo este proceso de calentamiento del aire, atrapamiento de partículas, etcétera, etcétera, no sucede. Pasa de la boca directo a la faringe, aire frío, seco con partículas. Favorece infecciones respiratorias, aumenta la sequedad de la mucosa respiratoria. Entonces, lo importante que es que el aire ingrese a través de la cavidad nasal para luego llegar a la nasofaringe para comunicarse posteriormente con la laringe y la faringe. Esta faringe está dividida en tres sectores. Tenemos una nasofaringe, una orofaringe y una laringofaringe. Esta laringe va a cambiar su tejido dependiendo del sector en el que estemos. Por ejemplo, la nasofaringe va a tener un epitelio respiratorio, aquel epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, mientras que la orofaringe, la laringofaringe, va a tener un epitelio estratificado plano, porque va a estar en la cavidad bucal. Va a tener un epitelio estratificado plano y no un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes, como lo tiene el epitelio respiratorio. Y a su vez, en la laringofaringe vamos a encontrar a estos señoritos que están acá, que son los pliegues bucales.
Estos pliegues, también conocidos como cuerdas vocales, son los que nos van a permitir la fonética. Fíjense, acá tenés una imagen anterosuperior de la laringe, esto que está acá es la lengua, esto que está acá son las paredes de la laringe, esto va a ser la lengua, ¿verdad? Glotis, laringe, y acá estamos ya en la laringe con las cuerdas vocales y hacia adentro tráquea. La apertura de estas glotis, que es el sector que comunica de esta membrana, que comunica con las cuerdas vocales, es lo que va a permitir la fonación y también obviamente atorarnos. Y las cuerdas vocales, que tenemos dos tipos de cuerdas vocales, las falsas y las verdaderas, son las que nos van a permitir que vibren para que nuestro sonido de voz pueda salir. Esto es lo que uno observa cuando va a hacer una laringoscopía, cuando va a colocar un tubo a un paciente o algo, va a observar algo similar a esto. Y también uno puede observar todas estas estructuras que venimos hablando en el microscopio a nivel macroscópico a través de una broncoscopía, que es lo que vamos a ver en este video. Vamos a ir un poquito más despacio, para que no sé cómo hacer. Ahí. Fíjese que va a ingresar por la cavidad nasal. Va a ser el mismo trayecto que el aire. ¿Bien? Ingresa por la cavidad nasal, en la narina. Acá estamos ya en la cavidad nasal. Los cornetes, fíjense, pasamos entre los cornetes. Vamos a pasar la lengua ahora. Estamos en cavidad bucal, eso es la lengua. Avanzamos. Y ahí, acá se presenta la glotis, fíjense, en la glotis. Y acá empieza a estar las cuerdas vocales. Estas son las cuerdas vocales que yo les comentaba. Acá estamos mostrando en qué sector está. Esto luego sigue avanzando, la tráquea, fíjense las paredes de la tráquea, sigue avanzando, tráquea, 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 y acá se bifurca, fíjense que se bifurca, bronquio fuente izquierdo, bronquio fuente derecho, bifurcación, acá el operador no me acuerdo por dónde es que elige el derecho, el izquierdo no me acuerdo, ahí va, estamos en este sector, identificando, uno tiene que explorar ambos. Sigue avanzando, va a avanzar a los bronquios lobares, a los bronquios segmentarios, y va a explorar así todo el árbol respiratorio. Obviamente hay sectores en los cuales no se llega, porque, no, porque son chiquititos, no permite. Fíjense como hay moco, hay que lavar, hay que tirar el suero para poder eh, sacar ese moco y poder seguir avanzando. Pero esto es como se ve el agua respiratorio que luego vamos a seguir explorando la clase que viene. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas que tengan de la vía aérea superior? No. Bien. La clase que viene vamos a ver vía aérea inferior y después vamos a hacer una actividad de cierre, donde vamos a mezclar características de la vía aérea superior y la vía aérea inferior para poder dar como cerradito el tema de vía aérea, que son dos clases, para que ustedes lo puedan comprender de forma mejor de vistas a la próxima evaluación. Y luego vamos a retomar con la parte de circulación y microcirculación. ¿Dudas, preguntas que tengan? Vía aérea. No, profe. Bien. Nos encontramos entonces en la clase que viene. Que pase muy bien. Nos vemos.